El campo magnético de una bobina. Los integrantes son Milena Rubiano, Diana Contreras y Xiomara Torres. Una bobina es un carrete que está envuelto en cobre y genera un campo magnético en el centro de la misma. La bobina, por su forma, almacena energía en forma de campo magnético. Una bobina se mide en henrios o milihenrios. Estas dependen del número de espiras, el diámetro que éstas tengan y la longitud del cable y, por supuesto, el tipo de material con el que esté elaborada. Las bobinas se encuentran en los transformadores que nos ayudan a reducir o elevar el voltaje. En los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama reactor. En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida. La ley de Biot-Savart nos permite calcular el campo magnético generado por una bobina de radio R y N espiras, por la cual circula una corriente I. Este campo se puede hallar en el centro de la espira o en el punto a una distancia del origen, como se observa en la siguiente figura. La siguiente es la fórmula general de la ley de Biot-Savart. Hay dos maneras de calcular el campo magnético. En el caso 1 es para cuando X es diferente de 0 y el caso 2 es cuando X es igual a 0. En el laboratorio de física electromagnética realizamos unas pruebas para hallar experimentalmente la permeabilidad magnética del aire. Para esto se realizó un montaje en el que la corriente era constante de 0.5 amperios y la bobina se corría de distancia 1 centímetro. Se puso un sensor de movimiento justo en el centro de la bobina para calcular el campo magnético y ésta se iba alejando del punto cero. Gracias al programa de Data Studio pudimos calcular el campo magnético para cada una de las distancias de la bobina. Las gráficas que fueron elaboradas para la primera parte del laboratorio fue el campo magnético en función de la distancia, y la segunda gráfica que se hizo es para obtener el valor experimental de la permeabilidad magnética del aire. Para la segunda parte del laboratorio se quiso hallar la variación del campo magnético de una bobina con una distancia fija y una corriente variable. Dejamos una corriente constante que fue de 0.1 amperios y variamos la corriente de 0.5 hasta llegar a 50. Para la segunda parte del laboratorio se realizó una gráfica donde se pone el campo magnético versus la corriente para hallar mu sub 0 experimental. Muchísimas gracias por su atención, eso fue todo, espero que les haya gustado.